Bueno, lo primero que tengo para decir sobre esto es que soy un gran fan de Fito Páez, lo admiro mucho, le tengo mucho afecto porque su música sonó en muchas etapas importantes de mi vida e incluso desde esta admiración y respeto me voy a permitir primero hacerle caso en algo. Fito Páez, frente a toda esta aparición mediática últimamente, estos días, donde salió a dar una batalla cultural criticando la música contemporánea, léase reggaetón, trap, música urbana, yo estoy haciendo, por decirlo de alguna manera, desde la admiración también levantar ese guante. Fito Páez invitó a que tengamos esta conversación sobre la música contemporánea, sobre el pop de estos años, de la década del 20, podríamos decir. Y por eso mismo también me permito exponer algunas ideas y disentir en muchos aspectos con Fito Páez. Desde una perspectiva antropológica quizás, pero también desde una perspectiva de alguien melómano, fanático de la música. Les voy a traer algunos autores para que pensemos el dilema de desde qué ojo o desde qué oído analizamos la música actual, no sin antes darles la bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Y lo que vamos a tener acá es una suerte de debate contemporáneo, que estoy muy contento de que aparezca. Saben que en este canal y en este podcast hablamos de música, obviamente, porque la música, como otras, como muchas de las artes y muchas de las instituciones sociales, no están separadas de la vida cotidiana. Cuando hablamos de música es inevitable que hablemos de afectos, de recuerdos, de memorias y de contextos situados en tiempo y en espacio, lo que es bueno, lo que es considerado como bueno hoy en día, en otro momento o en otro lugar no es considerado como bueno. Y más allá, y sobre todo con la música. Así que eh, lo primero que quiero hablar o dejar en claro, un poco poner en claro, lo que fue diciendo Fito Páez en algunas declaraciones donde salió, les diría, un poco a promocionar su nuevo disco novela, que algo de eso vamos a ver, de que es un disco que no tuvo la repercusión que creo que Fito Páez esperaba que tuviera, porque es un disco conceptual, porque es una obra que tiene mucho para decir, y también como una suerte de declaración de batalla cultural, ya que estamos en la época de las batallas culturales. Acá tengo en los apuntes, dice: podemos decir que Fito Páez en estos días criticó duramente al reggaetón, calificándolo de antiestético y misógino. Dijo que este género carece de historia, con lo cual, bueno, es medio una brutalidad decir eso. Porque tiene historia el género. El nacimiento del reggaetón tiene mucha historia en Puerto Rico, Panamá e incluso en Colombia. Para eso podemos ver el canal del Chombo, productor y también gran viejo lobo de mar de la industria musical, que cuenta cómo fue deviniendo el origen del reggaetón. Pero dice algo Fito Páez, que dice que lo comparó con el fascismo por su simplicidad. Una música, para él, misógina, simplista y fascista. Y cuestionó en Futurock la coherencia de las feministas que lo bailan como una suerte de declaración que también es simplista, déjenme decirles. Es, bueno, vos bailás reggaetón, movés el culo, entonces no me pidas que te acompañe en las marchas por la reivindicación de tus derechos. Entiendo, y acá hago una primera salvedad, entiendo el enojo de Fito Páez. Entiendo porque a mí hay cosas del reggaetón que no me gustan, cosas de la música urbana que no me gustan. Tengo una mirada crítica en algunos artistas, algunos subgéneros particulares me interesan. Me interesan, como les diría, como avidez de melómano. Otros me gustan y la mayoría de las cosas a mí no me conmueve mucho, pero tiene que ver también con desde dónde uno viene. Yo vengo del rock, de la cultura rock. La música de mi infancia y de mi adolescencia fue el rock. Entonces hay un cambio generacional. El tema generacional tiene mucho que ver, pero Fito Páez lo relata o lo denuncia desde algo, desde una sensación de enojo, ¿no? De indignación. Así que lo primero que quiero, bueno, lo primero que quiero analizar tiene que ver con las cuestiones más técnicas que Fito Páez habló de la música. Fito Páez dice que hay que estudiar música, que está bien eso, y que él se sostiene de una definición de la música, que es la definición que aprendemos todos en la academia, en el colegio
si vas a estudiar. La música es, la definición más básica es la música es la combinación de sonidos y silencios. Bueno, pero sabemos que la música se puede analizar o se puede desglosar teóricamente para pensarla, incluso para pensar la composición, desde el ritmo, la armonía y la melodía. Y Fito Páez dice, bueno, nos robaron la armonía, nos robaron la melodía, solo nos queda un ritmo muy, muy simple en el reggaetón. Refiriéndose al dembow, ¿no? Al tuts, ta, tu, ta, tu. Y a partir de eso está montada toda la música actual. Y dice que la armonía es muy pobre y la melodía ni te cuento y las letras ni te cuento. Quizás podemos estar de acuerdo. Yo creo que el gran problema es primero posicionarse en el campo de las artes y decir esto es bueno y esto es malo. Es un poco fascista eso también, sobre todo porque la lógica del mundo de las artes no tiene que ver, a mi entender, con la categorización de lo que está bien y de lo que está mal. Podemos hacer otras preguntas dentro del arte y de la música. ¿Te conmueve, no te conmueve? Y créanme que yo también tengo esas charlas de café, charlas con amigos. Yo tengo mi propio criterio de lo que está bien y lo que está mal, lo que es la buena música y la mala música. Quienes en este canal escuchan y en este podcast han escuchado, he sido muy crítico con la música de Catriel y Paco Moroso, por ejemplo. He reivindicado el último disco de Bad Bunny para ver contrastes. Creo que Bad Bunny tiene como altos gradientes de arte, aunque mucha gente lo que escuche es un joven puertorriqueño hablando grave y con un acento que desde estos lugares del sur de América no se entiende mucho, pero me parece que tiene mucho arte Bad Bunny. Entonces, a mí este cuestionamiento, este posicionamiento de Fito Páez me parece válido siempre y cuando se posicione él como su visión personal. Ya cuando empieza a hablar en nombre de una tradición o de una academia, repito, de una tradición o desde una academia, cuando él pone sus declaraciones en nombre de lo que es la música, en nombre de la institución musical que educa, etcétera, decir que algo es pobre porque no tiene armonía es un poco, me parece, cagarse en el contexto en el cual está hecha la música y para qué está hecha la música. Hay un libro, espérenme que se los voy a traer para mostrárselos, se llama ¿Cómo funciona la música? De David Byrne. Miren, lo voy a buscar en mi biblioteca mientras seguimos hablando. Esto es lo que me permite el micrófono inalámbrico. ¿Cómo funciona la música? De David Byrne, que es un libro muy, muy lindo. No es muy complejo, es el famoso cantante de los Talking Heads, David Byrne, que es un gran estudioso también, teórico, performer, artista, que va más allá de la música. Miren, acá está la edición, How Music Works, de David Byrne, una edición muy linda. Son una serie de ensayos donde él reflexiona sobre la industria de la música. Y el primer capítulo habla mucho de la música pensada en los contextos espaciales en donde se hace. Y explica, por ejemplo, por qué la música tribal o la música de muchas tribus de África tiene que ver con la percusión, porque se toca al aire libre, el golpe percusivo, la iteración percusiva retumba y eso hace que se pueda escuchar a la distancia, que no se pierda en el aire esa música y pueda generar un estado de trance o de baile. La música desde la función de lo religioso en un contexto. En el contexto aire libre, música tribal, sociedades tribales, etc. También da como ejemplo, por ejemplo, la música sacra, la música coral, la función de la música desde Bach, por ejemplo, toda la música que no tiene ritmo y tiene un desarrollo armónico de una manera y una melodía muy particular que nos hace dar la sensación de música etérea. El canto gregoriano, ¿no? La música para las iglesias. ¿Pensada para qué contexto? Para que resuene en la catedral, para que resuene en la materialidad de estos edificios altos con cúpulas que buscan acercarse a Dios. La música sacramental, por ejemplo, hay un gran debate hoy en día entre la música de las misas post-Concilio Vaticano II, que trata de acercarse más a lo que escucha la gente, más la sociedad, y aparecen las guitarras y los cantos de canciones muy parecidas a las canciones pop, con estructura de canciones pop en misa, con guitarras,
con la eliminación, es un contraste de la eliminación del canto gregoriano en latín, que tiene una función mucho más etérea. Algunos teólogos dicen que la música de guitarras con letras en español nos hacen sentir emociones y que lo que te tiene que hacer emocionar ahí es Dios, la liturgia, el ritual, no la música. Por eso la música sacra, la música coral está diseñada, compuesta para que sea etérea, para que reverbere en una catedral y lo que a vos te pueda pasar es que te dé esa sensación de guiarte hacia lo divino y que la emoción sea tu conexión con Dios. Esto está explicado acá en How Music Works de David Byrne y obviamente también es, créanme o no, la música también es un debate dentro de la teología, qué función tiene que cumplir la música. Porque lo que Fito Páez se está olvidando en su análisis es que la música siempre tiene una funcionalidad, siempre está pensada para algo. Me parece que el reggaetón obviamente está pensado para un contexto que no es el contexto de el rock progresivo, por ejemplo, ¿no? Mucha de la música que le gusta a Fito Páez. Fito Páez comete un error, ustedes y ustedes si ven este canal van a ver que hago otros episodios en mi estudio y yo tengo un cuadro de Prince. Si ustedes ven atrás cuando me siento en el estudio a grabar, tengo un cuadro de Bob Dylan y tengo 2 revistas ahí puestas como cuadros de Madonna y de Prince. Una santa trinidad, ponele. También tengo cosas de Bowie, de Cerati, etcétera. De mis ídolos, ¿no? Pero esa santa trinidad, con lo cual a mí me encanta la música de Prince, pero parecería ser que Fito Páez se quedó con eso. En una de las entrevistas dice, bueno, está bien bailar Prince, dice, está bien bailar Prince, pero bailar el reggaetón me parece desacertadísimo, qué sé yo. Tratar de explicarle a la gente me parece que hoy en día no le gusta mucho Prince. Quedó como un fenómeno de época, es un artista del cual nos vamos a beber e influenciarnos siempre. Muchos artistas se van a influenciar de Prince, pero qué sé yo, comparar el reggaetón con Prince o decir que hay que escuchar a Prince, denota también una pérdida de centralidad, que es otro de los temas que aparecen, sobre todo en los artistas que están tratando de buscar un lugar en su madurez, en su etapa de la vida adulta mayor. Y lo mencioné muchas veces, lo vimos mucho, para mi entender, hay una gran crisis de identidad y de edad en la discografía de Bowie después de los 40, 45 años, hasta que con Reality en el 2003 vuelve a encontrarse cerca de los 60 años con una identidad. Dicho sea de paso, tiene un discazo a los 50 años que es Earthling, pero la crítica no les gusta mucho, a mí me parece un discazo. Vemos a Dylan también entre los 40 y los prácticamente 60 años, 20 años, donde trata de ubicarse en algún lugar, donde los artistas, y sobre todo los artistas pop masculinos, dejan de ser esos niños malditos, esos niños terribles, eternamente joven, y dejan de responder al canon de la música rock, que es la eterna juventud. Salirse de la juventud es peligroso si querés estar adentro del rock, porque el rock propone eterna juventud. Quizás el reggaetón propone perreo eterno, ¿no? Y es algo que molesta, otras formas de que aparezca el cuerpo de la sensualidad, de la chanchada, de la guarangada, del baile, de lo inmoral. Fíjense, un género tan inmoral como fue el rock and roll, con Elvis, miren, y sus movimientos pélvicos que causaban en los años fines de los 50 y principios de los 60 en Estados Unidos indignación por inmorales, esos movimientos pélvicos que Charly García, por ejemplo, canta, ¿recuerdas a Elvis cuando movía la pelvis y causaba furor ahí en la canción Mirando las nuevas olas? Lo que estamos viendo parece ser un mito del eterno retorno. Las generaciones que se vuelven más grandes y les cuesta entender este contexto, porque obviamente creo que es normal. A mí me pasa transitando la década de los 40, empiezo a darme cuenta que hay géneros que los puedo entender, los puedo como incluso mirar con admiración, pero digo, no me entra, loco, no me emociona. Y porque a mí ya me emocionan otras cosas. Hay que aceptar el paso del tiempo y me parece que está bueno. Así que les quiero traer algo que me parece que está buenísimo. Una referencia desde donde podemos también pensar por qué se cae en la trampa de juzgar la música únicamente desde los términos académicos, desde el canon que es
venido de Europa, que es pensado, que principalmente fue hecho para pensar y componer la música europea, situada en un contexto. Muchos de los primeros antropólogos también, cuando empezaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a conocer otras culturas, más allá de las culturas europeas o las ciudades norteamericanas, empezaron a viajar y ver pueblos que tenían músicas diferentes. Músicas que a primer oído, desde nuestro oído, podían sonar mal, raras, mal ejecutadas, ¿no? Porque utilizaban instrumentos diferentes o versiones que ellos creían que eran primitivas de instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, se utilizaban de otras maneras. Y acá es donde aparece y empieza a formarse la disciplina de la etnomusicología, que es también un intento de romper esta mirada etnocéntrica, que creo que es la mirada que tiene Fito Páez a la hora de criticar la música moderna, que dicho sea de paso, a mí tampoco me gusta mucho. Pero es interesante por lo menos remarcarlo, no para censurar a Fito Páez, sino para poner en debate y poner las cartas sobre la mesa. Me parece que es una mirada etnocéntrica pensar la música pop que surge del Caribe, con alguna raíz afrocaribeña, sobre todo en Puerto Rico, desde el contexto de el canon académico europeo. Primero, y antes de entrar en esto de la etnomusicología, hay un montón de categorías de análisis o varias que exceden más allá de pensar que la música es ritmo, armonía y melodía, y que la complejidad del ritmo, de la armonía y de la melodía cataloga o nos hace pensar que se puede calificar de un 1 a un 10 la música por su capacidad de complejidad. Es una mirada muy evolucionista y positivista porque cree que hay una idea de progreso unilineal, que todas las músicas del mundo en algún momento, si reflejan una sociedad que progresa y que sigue un canon, va a llegar a ser compleja y por ende bella. Y hay otras categorías de análisis de la música. Otra, algunos y muchos autores teóricos digamos, de Occidente piensan que el timbre, cómo suenan los sonidos, la elaboración de ese sonido, es otra capacidad de análisis. Y creo que si algo tiene el siglo XX como desarrollo, no fue el desarrollo de la complejidad armónica. Porque Spinetta retoma cosas, sabemos que la música del cierto rock tiene una exploración armónica, pero toda esa exploración armónica medio que ya venía explorándose, ya existía. Lo que trae el siglo XX es el desarrollo de lo tímbrico, los sonidos nuevos, sobre todo con la creación del sample o la idea de samplear, de recortar algo y lupearlo y procesarlo, y desde también la idea del proceso de síntesis. Es la música entrando en el campo ya de la electrónica, de los circuitos eléctricos, de crear sonidos no emitidos por fuentes materiales, sino ya por fuentes eléctricas. La gran revolución del siglo XX, que todavía la estamos viendo en el siglo XXI, es el timbre, la capacidad de que las cosas suenen de maneras distintas y que ya las cosas no nos remitan a sonidos de el mundo material, de la naturaleza, de la voz humana, etc. Y también hay otro desarrollo que nos trae la idea de lo tímbrico, que obviamente tiene que ver con dos campos. Uno es el de la postproducción. Hoy en la música pop, nos guste o no, a mí a veces yo me siento como medio fuera de juego a veces. La postproducción, lo que ocurre en el estudio, después que se grabó la música que se tocó, que se ejecutó, la postproducción juega muchísimo. Hoy la música pop, desde los géneros urbanos hasta ciertos sectores del rock y música electrónica, bailable, dance, etc., se define mucho en la postproducción. Hoy las verdaderas estrellas de la música son las personas que están sentadas en las consolas y procesan sonidos y son más maestros del plugin, más maestros del tocar perillas y de entender cómo funciona el campo de frecuencias de los sonidos que de pensar la composición. Esto nos puede gustar o no, pero es un poco la realidad. La música que escuchamos pop se aleja muchísimo de lo que sería la música tocada en vivo con bajo, guitarra, batería y ya. Si bien eso, algunos artistas lo van llevando al escenario en vivo. Y el otro gran tema es el desarrollo de la voz humana. El instrumento más único y más sensible que podemos tener los seres humanos o que tenemos al alcance de los seres humanos es nuestra voz.
nuestro aparato fonador, nuestra capacidad de decir cosas. En ese contexto aparece el autotune, las afinaciones alternativas hechas con postproducción, con plugins. Empieza la mediación entre la voz y la tecnología, llevándonos a estándares nuevos que te pueden gustar o no, pero no tienen que ver mucho con el desarrollo de una técnica vocal, sino de saber interpretar las capacidades tecnológicas que tengas en un estudio. Eh, Les decía, y dicho, y antes de que continuemos, si les está gustando esto, obviamente dejen likes, compartan, súmense, suscríbanse. Esto sirve un montón para seguir hablando. Seguro muchos se van a enojar con lo que digo, porque cuando hablamos de música, yo también me pongo muy termo, pero está buena, bienvenida a la manija, las ganas de compartir. Y obviamente también les quiero avisar que si andan por Buenos Aires, el 5 de junio estoy presentando mi segunda edición de mi libro, la segunda edición de mi libro Durar o Arder. Y también voy a tocar música en vivo y vamos a tener como una suerte de clase abierta de antropología del amor y de la música, con música en vivo también ahí, como hacemos siempre. Así que todos los links que les interese de lo que hago, este show están aquí abajo. También si se quieren suscribir a mi newsletter, pueden hacerlo aquí abajo. Retomando, les decía que pensemos en la etnomusicología. Los primeros musicólogos o antropólogos que iban a sociedades y decían, che, lo que está pasando acá es raro, es bueno, es malo, no sé qué. Y en eso tenemos a un gran autor que les recomiendo que se llama Alan Lomax, musicólogo y folclorista, que va trabajando y va descubriendo que la riqueza musical no puede a veces calificarse desde patrones europeos. Muchas sociedades trabajan ritmos, polirritmias, formas de interpretar las voces y las melodías y las armonías, que estos primeros antropólogos se estaban dando cuenta que el sistema de escritura académico europeo, léase partituras, digamos, las partituras, no sirven todavía, ese sistema de escritura no logra, no tiene signos para registrar un montón de cosas. Como por ejemplo, hay un pueblo, que hoy no recuerdo que lo vi en la materia de etnomusicología que tuve en la facultad, un pueblo que tiene una técnica de canto donde, por ejemplo, hace algo que nadie te recomienda que hagas, profe de canto, ¿no? Que es cantar. Vieron que nosotros cantamos cuando exhalamos. Cantar es largar el aire de formas bonitas. Ah, qué poeta, ¿no? Largar el aire con una melodía cautivadora y una letra confortante o que te estimule. Hay pueblos que cantan exhalando y también inhalando. Podrían estar cantando de alguna manera así, empiezan a hablar o a cantar o a hacer la melodía cuando toman aire. Sonaría como algo así. La 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 la. Bueno, casi me muero haciéndolo. Obviamente requiere una técnica. Si estaban escuchando este podcast, medio como sé que hacen muchos de ustedes que lo ponen mientras están trabajando, abren una pestaña o yéndose a dormir y escuchar un poquito un podcast. Les acabo de hacer un canto rarísimo que seguramente los despertó. Pero bueno, ¿cómo registras eso en una partitura? Después con los años vinieron otras formas de la escritura musical, ¿no? Hay otras formas de registrar música. Pero esto es interesante porque nos da un primer indicio. Hay muchas músicas que tienen otras formas, que deberíamos evaluarlas de otras formas, ¿no? Y también lo que tenemos que pensar, y volviendo a traer lo de David Byrne y otro autor que se llama Steven Feld, trabajó y nos invita a pensar, y les diría David Byrne, nos invita a pensar en la diversidad de las músicas del mundo y que deberíamos pensar en qué función tiene cada género musical, ¿no? Función ritual, función de baile, de entretenimiento. No sé si es categorizarlas por buena o mala música. No sé si es un buen indicio. Celebro que Fito Páez obviamente traiga el debate. Yo creo que tiene que ver un poco con esto, con una crisis de hombres adultos que no sabemos qué lugar ocupar una vez que dejamos de ser jóvenes. Nos pasa a todos. A mí también me está pasando, sobre todo como con mi rol de músico, mi rol de
de profesor, nada. Cosas que también hablamos, que a veces les cuento, que me estoy encontrando mucho más, hoy en día, mucho más feliz o realizado dando clases o exponiendo cosas o armando estos shows que tienen mucho de conversación con algo de música o incluso escribiendo, publicando. Esto me llena mucho más que todo lo que fue mi carrera musical. Eh, o mejor dicho, en su momento, cuando tenía 20, 30 años, tocar música y ir de gira y grabar discos me emocionaba y estoy viviendo una crisis que eso no me emociona tanto ahora y me emocionan más otras cosas. Con lo cual, me parece que pasa eso un poco con Fito Páez, me parece, permítanme ahora ser un poco malvado, quizás Novela, el último disco de Fito Páez no resonó tanto, no sonó tanto. eh, y también sea una forma de marketing, ¿no? De ir a escuchar la obra de él, la nueva. Obviamente que Fito Páez no necesita marketing, está en el corazón de todos, no tiene problemas económicos, no tiene problemas artísticos porque hizo una obra increíble y cualquiera que critique los discos de Fito no le llega ni al disco más malo de Fito, le llega a la altura de muchos de lo que hacemos nosotros y lo criticamos a Fito Páez. Así que también chapó con eso. Quedaría pendiente para otro video pensar cómo se piensa desde el rock la música general, ¿no? El rock tiene un canon, tiene una forma de hacer las cosas y evalúa desde el etnocentrismo, desde creer que tu propio canon es el patrón y es la medida de todas las cosas, eh, creer que lo demás está mal. ¿Qué tiene el rock? ¿Cómo piensa el rock otros géneros musicales? Yo creo que lo que estamos viendo es a Fito Páez como un representante del etnocentrismo de la cultura rock. Cultura que yo abrazo, cultura en la cual yo me identifico, pero claramente es un sesgo etnocentrista juzgar a la música por la armonía, por la complejidad de... Y fíjate que Fito Páez hace énfasis en algo que es como bastante remarcable. El problema de la música actual es la falta de complejidad en armonía y en melodía. El ritmo sigue siendo lo bajo, ¿no? Las bajas pasiones, lo inmoral, mover el culo. La rítmica parece que, ¿no? Si sos un músico de elite, debería no importarte tanto, porque lo elevado es la armonía y la melodía. Pero bueno, vamos a dejar acá. Si les gusta, me lo comentan. Y nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop. Chao.